Hola, muy buenas, papiteros, papiteras, bienvenidos a otro vídeo del curso de Java. Pues bien, en concreto hoy vamos a dar un vídeo un poco más explicativo en el que vamos a agrupar en concreto los últimos vídeos como viene siendo el tema de los métodos, ¿vale? Y vamos a agrupar en un único vídeo los 4 métodos diferentes que hemos aprendido en los anteriores vídeos. Así que bien, sin más, vamos a proceder con el código. Para comenzar simplemente vamos a comentar la estructura, ¿vale? Vamos a poner el título, que en este caso va a ser aprendiendo todos los métodos en Java. Bueno, vamos a poner Java POO, ¿vale? Programación orientada a objetos. Pues bien, la sintaxis sería la siguiente, ¿vale? Vamos a comenzar primero por los, en este caso, métodos sin retorno, ¿vale? Mejor. Y para comenzar, ¿vale? Y para que lo sepáis, vamos a tener, para que os hagáis una idea, un 1.2, ¿vale? Un 1.1 que va a ser, en este caso, métodos sin retorno, sin parámetros, ¿vale? Y voy a comentar su estructura, que sería la siguiente. Modificador de acceso, más, en este caso, la palabra mágica, void, ¿vale? Esta palabra, ¿vale?, es la importante a la hora de crear este tipo de métodos, ¿vale? Es imprescindible. Posteriormente tenemos que poner el nombre que queramos, ¿vale?, del método. Nombre del método, más abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves, ¿vale? Y dentro de las llaves iría el código, ¿vale? El que nosotros quisiésemos. Por otra parte, ¿vale?, nos vamos a encontrar en este caso un 1.2, que son los métodos sin retorno con parámetros, ¿vale? Esta sería la segunda parte, ¿vale? En este caso, pues simplemente la estructura sería la siguiente. Modificador de acceso, más la palabra mágica void, más el nombre del método, ¿vale? Abrimos, cerramos paréntesis, ¿vale? Dentro de los paréntesis, en este caso, incluiríamos los parámetros, ¿vale?, que nosotros le queramos pasar a nuestro método. Y posteriormente, simplemente, pues abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves ejecutamos o desarrollamos nuestro código, ¿vale? Pues bien, hasta aquí todo muy sencillo. Ahora únicamente, ¿vale?, vamos a pasar a los siguientes métodos, ¿vale? Que en este caso serían el punto 2, que estaríamos hablando de los métodos con retorno. Perdón, ahí los tendríamos. Ahora bien, seguimos comentando. En este caso sería el 2.1, que estaríamos hablando de métodos con retorno sin parámetros, ¿vale? Vamos a comentar en este caso pues su estructura, que sería modificador de acceso, más el tipo de dato, más el nombre que nosotros le queramos dar a nuestro método. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves y dentro de nuestras llaves, palabrita mágica, return, ¿vale? O bueno, vamos a poner código más el return, ¿vale? Estos tipos de métodos, ¿vale?, a diferencia de los otros, no hay que poner la palabra void, ¿vale? Es decir, en este caso, en este tipo de métodos, no hay que ponerle esta palabra, ¿vale? Directamente pondríamos, en este caso, el tipo de dato, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de un tipo de dato primitivo o no primitivo, puede ser de tipo string, entero, float, double, el que ustedes queráis, ¿vale? Y el que más os convenga de cara a vuestro propio código. Y posteriormente, pues únicamente dentro de las llaves habría que colocar el return, ¿vale?, que va a ser lo que nos va a retornar lo que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues después del return, si tenemos, por ejemplo, un método de tipo string, ¿vale?, pues deberíamos devolver un string, ¿vale? También decir que dentro de las llaves podemos ejecutar el código que nosotros queramos, más largo, menos largo, podemos crear variables locales, ¿vale?, ejecutar esas variables locales, podemos pasar una variable, en este caso de tipo entero, a tipo, en este caso string, ¿vale?, a pasarlo a una cadena de caracteres con algún que otro método, etcétera, ¿vale? Así que bien, posteriormente pues vamos a ir con el 2.2, que serían métodos con retorno sin parámetros, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Y la estructura sería la siguiente: modificador de acceso, más tipo de dato, más nombre del método. Abrimos, cerramos paréntesis y dentro de ellos le pasaríamos unos parámetros, ¿vale? Y posteriormente abrimos, cerramos llaves y nos encontraríamos nuestro código más nuestro return, ¿vale?
Como os dais cuenta, ¿vale? Aquí tendríamos pues lo que viene siendo la teoría, ¿vale? Con toda la sintaxis o estructura, ¿vale? De cada uno de los métodos de Java, ¿vale? En concreto de la programación orientada a objetos. Por un lado tenemos el punto 1 que va a ser método sin retorno, dividido en el punto 1.1 y 1.2. Uno de ellos, ¿vale? Va a ser con retorno sin parámetros y otro con retorno con parámetros. La diferencia es que dentro de los paréntesis hay que pasarle, en este caso, una serie de parámetros, si queremos pasarle parámetros, y si no, pues no lo pasamos. Como veis, no estamos obligados a pasarle ningún parámetro, ya que pues deberíamos crear código también, incluso sin pasar parámetros. Y por otra parte tenemos el punto 2, en el cual se encuentra el 2.1 y el 2.2, que son métodos con retorno sin parámetros y con parámetros. Mismo procedimiento, pero a diferencia del punto 1, únicamente cambiaremos la palabra void por el tipo de datos que queremos y pues ya en nuestro código pondríamos return. Y ya dependiendo de, en este caso, los parámetros que quisiésemos pasar, pues los incluiríamos dentro de nuestro método o no. Así que bien, ya con todo esto vamos a proceder al código. Y por tanto, pues vamos a coger y vamos a proceder a crear nuestro main, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos aquí a tabular, ¿vale? Para que tengamos la ventana más amplia. Y bien, para comenzar en este caso, pues vamos a incluir el método 1.1, ¿vale? Que en este caso sería, ¿vale? El 1.1, estaríamos hablando de método sin retorno y sin parámetros. Pues bien, vamos a suponer que nuestro ejercicio va a ser realizar una presentación, ¿vale? En nuestra presentación, pues por ejemplo, vamos a incluir el saludo, vamos a incluir nuestro nombre, nuestra ciudad y nuestra edad, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa. Vamos a ir modificándolo conforme se vaya realizando el ejercicio. En este caso, pues simplemente, como he explicado anteriormente, pues tendremos que poner el modificador de acceso, que en este caso, pues vamos a ponerlo público. Vamos a poner la palabra mágica void y el nombre de nuestro método. En este caso va a ser saludo, ¿vale? Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Como no queremos que nos pase parámetros, puesto que estamos en el punto 1.1, ¿vale? En método sin retorno y sin parámetros, pues simplemente vamos a coger y vamos a ejecutar lo siguiente. En este caso vamos a poner hola, bienvenido, o bueno, vamos a poner hola, ¿qué tal, amigo? O amiga, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Pues bien, ya tendríamos nuestro primer método creado, que en este caso sería el saludo. Posteriormente, ¿vale? Vamos a ejecutar el, 1.2, que sería lo mismo, pero con parámetros. Es decir, vamos a poner public, void, vamos a poner, por ejemplo, nombre, y vamos a utilizar una variable de tipo string que va a ser nombre, ¿vale? O bueno, vamos a poner nom, ¿vale? Por si puede dar, para evitar posibles fallos. Y ahora únicamente, ¿vale? Pues tendremos que poner lo siguiente. En este caso, pues pondríamos me llamo más, concatenamos aquí, nom, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo. Y ahora únicamente vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Al 2.1, ¿vale? Vamos a comentarlo. Ahora sí, que serían, estaremos hablando de los métodos con retorno y sin parámetros. Y siguiendo la estructura que hemos visto aquí, ¿vale? Pues únicamente tendríamos que coger y tendremos que hacer lo siguiente. En este caso, modificador de acceso, tipo de datos, que va a ser tipo string, y nombre del método, que va a llamarse, por ejemplo, city, ¿vale? De ciudad. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Ahora mismo, ¿vale? Como veis, nos va a dar un error. ¿Por qué? Puesto que nos falta esta palabra, ¿vale? La palabra return. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, ponemos unas únicas comillas, ¿vale? Y ponemos aquí el punto y coma, como veis, ya no nos daría ningún error, puesto que aquí se considera, ¿vale? Que dentro de las comillas hay un carácter. Si simplemente cogemos y cerramos o quitamos las comillas, pues nos va a dar un fallo, puesto que en este caso, este tipo de método nos está requiriendo que le tenemos que retornar en este caso algún carácter, ¿vale? Así que únicamente poniendo comillas, pues nos lo validaría. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros queremos poner, por ejemplo, crear una variable, ¿vale? En este caso sería de tipo local, como he dicho anteriormente. Podríamos crearlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este caso la variable se va a llamar ciudad, que va a ser igual, por ejemplo, a Montecarlo, ¿vale? Montecarlo, punto y coma. Ahora bien, vamos a crear otra variable, string, y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué os digo yo? String, por ejemplo, país, ¿vale? O mira, vamos a cambiar y vamos a poner, en vez de Montecarlo, vamos a poner, por ejemplo, Madrid, ¿vale? Y país, que va a ser igual a España, ¿vale?
Bien, ahora únicamente si cogemos dentro de nuestro método y después de la palabra return podemos concatenar también, ¿vale? Así que nosotros podemos poner lo siguiente. Soy de, dejamos un espacio, más, en este caso, ciudad, ¿vale? Nuestra variable, aquí está, ¿vale? El propio NetBeans nos lo va a regular. Volvemos a concatenar. De, ¿vale? En este caso volvemos a concatenar y ponemos país, ¿vale? De esta forma lo que nos va a retornar sería de la siguiente manera. Sería soy de ciudad Madrid, de país España, ¿vale? O vamos a poner capital de España, ¿vale? Así de sencillo. Ahora pues bien, vamos a crear el punto 2.2. Aquí lo tendríamos, que sería métodos con retorno y con parámetros, ¿vale? En este caso, pues pondríamos un public. Vamos a poner, por ejemplo, que sea de tipo o string también, ¿vale? String. Y va a ser, por ejemplo, edad, ¿vale? Ahora bien, nosotros vamos a pasar un parámetro que sea a. Abrimos y cerramos llaves, ponemos un return. Vamos a poner las comillas. Y posteriormente el punto y coma, ¿vale? Como veis ahora mismo no da ningún tipo de fallo. Y como estáis observando ahora mismo, ¿vale? En pantalla, estamos hablando de que mi parámetro va a ser, en este caso, de tipo entero, numérico. Tipo de datos primitivo. Aún así, nuestro método, ¿vale? Nos va a devolver una cadena de caracteres. Pues bien, ahora simplemente nosotros podemos hacer lo siguiente. Tengo más a más, en este caso concatenamos, años. ¿Vale? Y como veis no nos da ningún tipo de fallo a la hora de concatenarlo. ¿Por qué? Pues porque en este caso el tipo de dato, ¿vale? No va a tener nada que ver, simplemente pues lo pasaríamos. Aún así, no obstante, ¿vale? Si en este caso pues nos da algún tipo de fallo, utilizaríamos el método parse.in, si a la inversa, o el método que nosotros quisiésemos, ¿vale? Si queremos pasarlo a caracteres, pues podríamos poner el charat. No sé, hay una variedad, ¿vale? De métodos que, bueno, pues nos pasan de un tipo de dato a otro y no tendríamos ningún problema a la hora de ejecutar nuestro código, ¿vale? Pero bueno, como estoy explicando ahora mismo, todo esto, ¿vale? Ya se aprenderá en los próximos vídeos, no os preocupéis. Y bien, lo importante es quedaros con que ahora mismo, ¿vale? Vamos a coger y vamos a disminuir un poquito la pantalla, a ver si se ve. Vale. A ver, aquí lo tendríamos todo ya, ¿vale? Si no me equivoco. Vale, aquí tendríamos en este caso todos nuestros métodos creados, ¿vale? Como veis, el punto 1.1 que sería en este caso métodos sin retorno, ¿vale? Y sin parámetros. En este caso, ¿vale? El 1.2 que sería métodos sin retorno pero con parámetros. En este caso le pasamos un tipo de dato string y en este caso le asignamos el nombre nom, ¿vale? Y aquí la concatenamos. Posteriormente pasamos al 2.1 que serían en este caso los métodos con retorno y sin parámetros, ¿vale? Con retorno, la palabra return dentro de nuestras llaves y sin parámetros dentro de nuestros paréntesis. Y por último, pues simplemente estaría el punto 2.2, ¿vale? Que sería en este caso los métodos con retorno y con parámetros, ¿vale? El retorno aquí lo tenemos con la palabra mágica return y los parámetros los tenemos aquí, ¿vale? Dentro de nuestros paréntesis. Ahora bien, voy a aumentar nuevamente la de la pantalla para que lo veáis bien claro. Y simplemente vamos a coger y vamos a crear, en este caso, dentro de nuestro main, nuestro objeto. Pues bien, nuestro objeto simplemente, ¿vale? Como bien veis, ¿vale? El nombre de nuestra clase, en este caso, se llama métodos, ¿vale? Pues sería en este caso el nombre de la clase, perdón. Métodos, vamos a ponerle, por ejemplo, P, ¿vale? O sí, vamos a ponerle P, por ejemplo, new. Métodos. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro objeto creado. Posteriormente, ¿vale? Voy a proceder a explicar también la diferencia de unos métodos a otros a la hora de llamarlos, ¿vale? Dentro de nuestro main. Ahora vamos a darle la control S, ¿vale? Ya tendríamos guardado en este caso nuestro proyecto. Y ahora simplemente pues tendríamos que con nuestro objeto llamar a nuestros métodos, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Para llamarlo pues ponemos lo siguiente. P punto, ¿vale? Y aquí como veis, ¿vale? El propio NetBeans nos da, en este caso, el método ciudad. Aquí a la derecha veis el tipo de dato, ¿vale? Que va a ser edad, que pone también que es de tipo string. Posteriormente vemos aquí nombre, que en este caso te pone void a la derecha, puesto que es un método sin retorno, ¿vale? Y si os dais cuenta, ¿vale? A diferencia del saludo, ¿vale? Del método saludo, en este caso te ponen los paréntesis con el parámetro que nosotros le hemos creado, ¿vale? A nuestro método, ¿vale?
Ahora de primera, pues simplemente queremos que nos dé el saludo, ¿vale? Pues bien, a diferencia, ¿vale?, de unos métodos con otros, ¿vale? La voy a poner aquí también, ¿vale? A la hora de llamar los métodos con retorno, ¿vale? Simplemente los tenemos que llamar, ¿vale? Con la siguiente estructura, ¿vale? Sería objeto, punto, nombre del método, ¿vale? Nombre método, le voy a poner un guión para que quede mejor visto. Nombre del método y punto y coma, ¿vale? Así simplemente, ¿vale? Poniendo esta sintaxis dentro de nuestro main, ¿vale? Se va a ejecutar el código, ¿vale? Esto va a ser respecto a los métodos sin retorno y con o sin parámetros. En este caso, pues si tiene parámetros, pues simplemente pondríamos aquí lo que quisiésemos, ¿vale? O pondríamos en este caso hola, etcétera, ¿vale? Pues bien, a diferencia de los métodos con retorno, en este caso, ¿vale? A la hora de llamarlo, simplemente pues tendríamos que poner nuestro famoso system.out.println, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, y para llamarlo, pues tendríamos que, dentro de nuestro system.out.println, pues poner en este caso el nombre de nuestro método, ¿vale? Llamarlo con nuestro objeto, ¿vale? En este caso voy a comentarlo, objeto, punto, nombre, guión método, y le pasamos los parámetros que nosotros queramos, ¿vale? Esta sería otra gran diferencia, es decir, métodos sin retorno, ¿vale? Los llamamos de esta forma, ¿vale? Dentro del main simplemente nos va a bastar con poner objeto más el nombre del método. Posteriormente, ¿vale? Para ejecutar, ¿vale? O llamar, en este caso, nuestros métodos con retorno, pues debemos de coger y poner un system.out.println y dentro de nuestros paréntesis mencionarlo, ¿vale? Si no, no lo va a imprimir. No obstante, ahora lo vais a ver, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, cogemos y vamos a llamar a todos los métodos tal cual, ¿vale? Como los métodos sin retorno. Ponemos p. en este caso, nombre, ¿vale? El nombre va a ser, por ejemplo, Francisco, ¿vale? Vamos a llamar, ¿vale? Vamos así a todos los métodos de esta forma, ¿vale? En este caso, la edad, vamos a ponerle 9. Ponemos punto y coma. Y por último, la ciudad. Punto y coma. Como veis, ¿vale? El propio NetBeans, si guardamos aquí, no nos va a dar ningún fallo. Pero si nosotros cogemos y ejecutamos este código, los dos primeros métodos, que son los métodos sin retorno, sí nos los va a imprimir por consola. Pero estos dos métodos no. ¿Por qué? Porque necesitan estar dentro de un system.out.println, ¿vale? Vamos a darle, ¿vale? Para que veáis la explicación. Clic derecho, Run File. Y como veis nos imprime lo primero, ¿vale? Sería en este caso nuestro método saludo, que sería hola, ¿qué tal, amigo o amiga? ¿Vale? Aquí lo veis, ¿vale? Hola, ¿qué tal, amigo o amiga? Y luego nos imprime, me llamo Francisco. Francisco, que en este caso pues, sería nuestro método sin retorno, pero con un parámetro. El parámetro en este caso es el nombre que nosotros queramos. Yo, ¿vale? Por estándar le he puesto Francisco, ¿vale? En este caso, lo que nosotros le hemos mandado a imprimir o a ejecutar este método es me llamo, más en este caso el parámetro que nosotros le hemos puesto. En este caso sería Francisco. Y como veis, ¿vale? Pues estos dos métodos, ¿vale? Que son los dos métodos sin retorno, no los va a ejecutar nuestra consola. ¿Por qué? Por lo que he explicado anteriormente, ¿vale? En este caso necesitarían de un system.out.println para imprimir estos dos tipos de métodos, ¿vale? Aquí los veis. Así que bien, vamos a coger, vamos a cerrar aquí y vamos a corregirlo. Vamos a borrar y posteriormente vamos a poner un shout. Y dentro de eso vamos a quitar las comillas y vamos a poner p. Vamos a poner la edad, ¿vale? Y vamos a poner que tengamos, por ejemplo, 29 años. Y un shout p.city, ¿vale? Ahora bien, no nos va a dar tampoco ningún fallo. Pero a diferencia anteriormente, pues ahora sí nos lo va a ejecutar nuestra consola, ¿vale? En este caso vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? Que sea, en este caso, 29 años de edad. Pues bien, si ahora simplemente le damos clic derecho y le damos a Run File, como veis ya sí nos imprime absolutamente todo. Ya teníamos nuestra carta de presentación. Pues bien, aquí, ¿vale? Vamos a ejecutarlo paso a paso y voy explicándolo. En el de primer paso, ¿vale? Como he dicho anteriormente, nos imprime hola, ¿qué tal, amigo o amiga? Que estaríamos hablando de la línea 28. La línea 28 corresponde al método, ¿vale? En este caso, como veis aquí, perdón, aquí, que sería este, ¿vale? El método saludo. Posteriormente, ¿vale? Me llamo Francisco, corresponde, ¿vale? En este caso la hemos llamado en la línea número 29 y corresponde al punto 1.2, ¿vale? Que serían estas tres líneas, ¿vale? Ahora bien, por último, tengo 29 años que corresponde
a la línea 30, ¿vale? Y esta línea 30 la hemos llamado, ¿vale? Aquí, en el punto 2.1, gracias a este método con retorno, ¿vale? Y por eso la hemos incluido dentro de nuestro system out print line. Y para finalizar, pues tendríamos soy de Madrid, capital de España, que sería la línea número 31, que corresponde en este caso al método 2.2, que aquí lo tenemos, ¿vale? Que abarca desde la línea 57 a la línea 60. Así que bien, esto pues sería prácticamente la explicación de los 4 métodos que hemos visto en los anteriores vídeos. Espero que os haya servido el vídeo. No olvidéis suscribirse, en este caso si estáis en YouTube, y seguirme en mi página y en mi grupo y en mi cuenta de Facebook. Espero que os haya gustado y os haya resuelto muchísimas dudas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.